Ahora estoy en la máquina local con rol de Hyper-V instalado y 4 máquinas virtuales con server 2016 Core. Podemos empezar la configuración de NAT en la máquina. El primer comando que vamos a usar creará un conmutador virtual. Ahora en el manager actual podemos ver solo uno, que usando una tarjeta de red física. También podríamos ver solamente Ethernet y conmutador de adaptadores en conexiones de red. Una vez ejecutado podemos ver un nuevo adaptador en conexiones de red y Virtual Switch Manager. Get VM Network Adapter comando nos mostrará adaptadores actuales en máquinas virtuales. Podemos ver DC y FS tienen un adaptador de red sin conmutador virtual. Con Get VM Network Adapter comando podemos ver que el conmutador no se selecciona para ambas máquinas. Connect VM Network Adapter comando seleccionar la conexión NAT para ambas máquinas. Después de recargar los ajustes, nosotros podemos ver los cambios. En caso de que se requiera un nuevo adaptador, Add VM Network Adapter comando creará un nuevo adaptador y lo unirá al conmutador que escrito en conmutador parámetro. Deberíamos configurar interconexión index de NAT adaptador utilizando getNetAdapter comando. If index para adaptador NAT es 15. Este valor debería ser usado en newNetIPAddress comando para configurar un IP. Esa dirección IP va a ser usada como una pasarela para nuestras máquinas virtuales. Antes de configurar NAT, que es básicamente este único comando, vamos a empezar las máquinas y configurar la conexión para DC. Vamos a conectar para DC máquina utilizando Enter Session comando. Después de entrar las credenciales, estamos dentro de nuestra VM. Podemos ver que solo un adaptador está disponible, que creamos antes. La dirección de IP actual está configurada con APIPA, que se refiere a una dirección de IP automática privada y utiliza ARP, pero necesitaríamos configurar la dirección IP personalizada con una pasarela que utilizamos como dirección IP para adaptador NAT en máquina anfitriona. Después de configurar la dirección IP, podemos comprobar la conectividad de Internet utilizando ping. La conexión está expirando. Vamos a configurar NAT para permitir que los paquetes sean enviados desde una máquina virtual. NewNetNAT comando crea un objeto de traducción de direcciones que traduce una dirección de Internet a una dirección externa. NAT simplemente modifica la dirección IP y puerta información en paquetes cabecera. Podemos ver que la conexión finalmente funciona y este es básicamente un truco. Configuramos NAT en máquina anfitriona para que los paquetes pasen de una máquina virtual a red externa. Empezamos el muestreo de nuestra futura dirección de IP para FS, que configuramos en otra pestaña. Aquí ya tengo conectado al FS. Simplemente necesitamos configurar la IP y comprobar la conectividad a Internet. El servidor de Google responde al muestreo, ya que el adaptador NAT ya está configurado en la máquina anfitriona. Haremos un muestreo de la máquina DC en un momento. Antes de eso, vamos a configurar el cortafuegos para permitir que ICMP paquetes sean enviados desde DC. Los paquetes alcanzado el servidor FS. Ahora podemos empezar el muestreo DC. La conexión está expirando. Vamos a configurar el cortafuegos en la máquina DC utilizando NetSH, el cual es obsoleto.
La conexión trabaja. DC y FS pueden hacer un muestreo la una de otra y ambas tienen conectividad a Internet.